ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Damos la bienvenida a nuestra pastora Sandra Bello. Buenos días para todos. El Señor les bendiga. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta casa. Y qué bueno es todos reunidos dar alabanza y adoración al Señor. Amén. Muy bien. Hemos propuesto por algunas preguntas que se han tenido y más de las personas que han llegado nuevas acerca del tema de ofrendas, diezmos, primicias, que es lo establecido por la palabra del Señor. Pero hoy vamos a aprender ese tema desde la perspectiva de la palabra de Dios. Amén. Desde la perspectiva de Dios sobre nosotros y de cómo Él lo ve para que nosotros entremos en esa bendición. Estoy completamente segura que el Señor, cuando comprendamos y empecemos a hacer y en nuestras vidas a poder utilizar estos mandamientos de la mejor forma, entraremos en un periodo de bendición. Serán rotas todas las cadenas, todas las espíritus de ruina y de escasez que puedan haber en nuestras vidas, porque la palabra del Señor dice que entraremos en la abundancia de Él sobre nosotros. Y es la verdad, pero no quiero dar un tema que simplemente mueva emociones, sino un tema dictado y trazado por el mismo Señor para nuestras vidas. Amén. Nuestro propósito como pastores realmente no es esculcar el bolsillo de la congregación. El propósito como pastores es que cada uno de ustedes entienda y comprenda la verdad de la palabra, que hemos sido engañados por muchas religiones, por falsas doctrinas, e incluso muchos maestros y pastores han enseñado acerca de este tema, algo que está completamente desfasado de la palabra de Dios por adquirir lucro propio. Mi esposo y yo estamos convencidos que el que nos llamó a este lugar a ejercer el pastorado es el mismo que nos sostendrá y nos ayudará y nos guardará y nos guiará y nos dará todo lo que nosotros necesitamos como familia. Todas nuestras necesidades están cubiertas por el Señor. Amén. Pero sí queremos, por favor, que ustedes entiendan, para que sea aplicado, uno, y segundo, para que no sean engañados por otro tipo de personas, por otras doctrinas acerca de este tema que, como lo dije en el servicio pasado, es un poco espinoso porque toca a donde más nos duele. ¿A dónde? Al bolsillo. Al bolsillo, ¿listo? Mi esposo y yo casi no estamos ni damos estos temas, precisamente porque confiamos en Dios, pero acerca de todas las preguntas y de las malas informaciones que se tienen, de las malas experiencias de algunas personas también que se tienen con respecto a este tema, nos vemos en la necesidad, no obligación, porque no es una obligación, nos vemos en la necesidad de compartirles a ustedes acerca de este tema, y también porque el Señor ha puesto en el corazón que rompamos alguna ligadura, alguna cadena o atadura que hasta hoy de pronto se podría estar presentando en nuestros hogares, y seamos libres en todo aspecto de nuestras vidas. Amén. Por eso el día de hoy he titulado el mensaje: el conocimiento de la verdad me hace libre. El conocimiento de la verdad me hace libre. Para ello vamos a ir a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, y es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué nos hace libres? El conocimiento de la verdad. La verdad, como ya lo habíamos explicado antes, es Cristo.
En Él se cumple toda verdad. De hecho, Él y su palabra, su dabar, es verdad. Es la verdad genuina, aquella verdad por la cual fueron constituidos los cielos y la tierra en el principio de todo. Esa es la verdad de Él. Ahora vamos a aprender según el diccionario y algunas cosas que son elementos dentro de una verdad significativa para que nosotros los aprendamos. La palabra verdad en sentido hebraico significa emet. Y emet tiene 3 significados básicos y esenciales que quiero dejárselos a cada uno de ustedes. El primero es que es lo que sustancialmente es real y auténtico. Lo que sustancialmente es real y auténtico. Así de que esto es, digamos, como la definición de verdad. ¿Sí? La definición de verdad. Segundo, es lo consistentemente real y sin apariencia. Y cuando se refiere a consistente, es que tiene 3 cosas que están incluidas dentro de la consistencia o lo que da consistencia. Consistencia significa primero firmeza. Es decir, que la palabra del Señor será firme desde el principio hasta el fin. Segundo, que tendrá entonces persistencia. Es decir, que su palabra persistirá por los siglos de los siglos. Ella no acabará, siempre estará. Y tercero, que nos dará estabilidad. Es decir, que cuando nosotros estemos sobre la palabra, nuestra vida o nuestra casa será fundamentada sobre la roca, sobre Cristo mismo. Y cuando vengan las tempestades, los vientos, las dificultades y todas las cosas que pueden presentarse en la vida cotidiana, nosotros estaremos firmes y fuertes para sostenernos y para aguantar la dureza de los vientos contra nuestras vidas. Amén. Eso es. Muy bien. Ahora, ¿qué significa libre? La liberación de algo que esclaviza, la liberación de algo que esclaviza o le impide al hombre que goce plenamente del Creador. La libertad, entonces, es lo que nos saca de esclavitud. La esclavitud de muchas cosas. Hoy vamos a aprender algunas de ellas. ¿Sí? Entonces, la libertad es lo que nos saca de la esclavitud al servicio con el Señor, a entrar en una comunión íntima con Él, lo que nos acerca a Él. Ya no hay entonces un tropiezo, ya no hay una pared, ya no hay algo que nos aleje de Él, sino que nos va a acercar. Eso es el término libertad. Ya lo sabíamos que Jesús entonces es el cumplimiento de toda la verdad, ¿cierto? En Él está la verdad. Juan dice que el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es el único camino para entrar al Padre y para entrar a la salvación. Él es la verdad absoluta en la cual nosotros podemos creer, podemos hacer y confiar que su palabra no nos mentirá, que no pasará de moda, sino que siempre estará vigente sobre nuestras vidas. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él es la única persona en quien encontraremos salvación. Amén. Muy bien. Partiendo de esta verdad, entonces quiero tomar hoy como ejemplo la vida de una persona que tuvo una relación maravillosa con el Señor. Y a pesar de todo lo que vivió, siempre se mantuvo firme. Esa persona fue llamado el padre de la fe. ¿Y quién es? Abraham. O Abraham, como se le puso después, ¿cierto? El Señor le cambia el nombre a Abraham después. Pero bueno, vamos a aprender algunas cosas acerca de Abraham. Vamos para eso, Génesis 12, versículo 1. Y comenzamos a mirar algo acerca del llamamiento de Abraham. Y a compararlo con cada una de nuestras vidas, cómo el Señor llama nuestros corazones, cómo Él
realmente nos acerca a Él, pero ¿qué pide en medio de ese llamamiento de cada uno de nosotros? Versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Muy bien. 3 cosas o 3 elementos contienen este llamado. El primer elemento dice el Señor: vete de tu tierra. Es un llamamiento a irse de la tierra en la cual él habitaba, Ur de los Caldeos en ese momento. Pero ¿qué representa la tierra de Abraham para nosotros hoy? ¿Qué podemos decir nosotros cuando Él nos llama a cada uno de nosotros? Jairo, Andrea, te llamo para mi servicio. ¿Sí? ¿Qué representa? Primero, abandonar la tierra representa abandonar la confianza en nuestras posesiones. La confianza en lo que tenemos a nuestra mano. En el hogar o casa que tenemos, en todas las riquezas que hemos podido acumular hasta este momento, en la seguridad de tener un trabajo, de recibir un sueldo, en todo eso. Cuando le dice a Abraham: vete de tu tierra, Abraham tenía que dejar atrás todo eso que estamos nombrando. Todas sus posesiones, todas las cosas que él tenía, la seguridad de que podía tener un hogar, de que sabía dónde llegar, la estabilidad de llegar también a su casa, de conocer cómo se trabajaba en aquel lugar, de conocer la cultura y haberse posicionado ya en un lugar. Eso era lo que tenía que abandonar. Hoy el Señor, haciéndote un llamamiento a ti personalmente, te dice exactamente lo mismo. Te dice: hoy te voy a enseñar acerca de cambiar tu mentalidad, acerca de cambiar la forma de pensar, acerca de cómo ves las cosas. Pero lo primero que quiero que tú dejes atrás es que tengas la seguridad de que todo lo tienes y lo tienes bien. De que ya no confíes más en lo que está en tu mano. De que ya no confíes más en las riquezas que posees. El llamamiento primero entonces de dejar la tierra es una confianza en Dios, que en el lugar donde estemos, Él nos ayudará y nos sustentará. Segundo, dice: y de tu parentela, vete de tu parentela. ¿Y qué significa entonces parentela? La familia de Abraham estaba ubicada en un lugar donde tenían muchos dioses. Proclamaban una religión politeísta. Adoraban al cielo, adoraban las estrellas, adoraban los animales, adoraban muchísimas cosas. Entonces el Señor le dice a Abraham: bueno, para seguir con el trabajo, debes continuar cambiando de mentalidad acerca de tu parentela. Vas a abandonar las costumbres religiosas. Vas a abandonar la cultura que traes, la forma de hacer las cosas. Vas a olvidar la tradición con todas las cosas que te enseñaron y vas a borrar, hacer un backup en tu mente, en tu corazón, y vas a dejar que yo te enseñe cómo ir, cómo caminar, cómo comportarte, cómo hacer, cómo tener relaciones con todas las personas que están a tu alrededor, cómo establecer una vida santa para mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, abandonemos hoy, o les pongo la situación, si están dispuestos a abandonar todos esos prejuicios, todo lo que hemos enseñado y todo lo que nos ha vuelto religiosos de alguna manera. Religiosos en cómo nos presentamos delante de Dios, religiosos en cómo realmente agradar a Dios y cómo adquirir sus beneficios hacia nuestras vidas. Tercero, dice: vete de tu tierra primero, segundo de tu parentela y tercero,
de la casa de tu padre. Vete de la casa de tu padre. El llamamiento incluye entonces a abandonar mi herencia terrenal, a abandonar la confianza de que una persona me puede sostener, a abandonar la confianza que mi heredad terrenal es lo que me va a ayudar a estar bien, a abandonar la confianza en que las posesiones que me pueda dejar mis padres, mis amigos, mis tíos, mis abuelos o cualquier persona, que lo que me pueda dar es lo que va a solucionar lo que yo tengo dentro de mi corazón, mi necesidad, mi necesidad. A eso me refiero. Por ejemplo, uno puede sentirse solo estando en un estadio lleno de gente, pero puede sentirse solo, ¿cierto? La necesidad es personal, es única, es intransferible, así como cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos necesidades distintas conforme a nuestra forma de ver las cosas. Todos nosotros tenemos necesidades distintas conforme a cómo se nos ha enseñado a vivir, cómo es la cultura, cuáles son los parámetros de verdad, qué es lo que realmente nosotros tomamos como la palabra de Dios sobre nosotros. Eso es diferente. Todos vemos la verdad desde un punto y una lógica muy distinta. Pero hoy el Señor quiere, llamando a Iglesia Vida y todas las personas que estamos congregadas en la Iglesia Vida, que lleguemos a un punto único, que no sea divisible, un punto donde solamente apunte, valga la redundancia, a su presencia, en donde encontraremos unidad, la verdad, su verdad, no mi verdad. No la verdad de cada uno, sino la verdad de Él sobre nuestras vidas. Eso es. Entonces, le dice también que abandonar la casa del Padre significa abandonar el nombre que fue puesto sobre nuestras vidas. Nuestros padres nos pusieron un nombre para identificarnos entre todas las personas. Y claro, Taré le puso un nombre, Abraham. Abraham. Pero ¿saben qué significa Abraham? Significa padre enaltecido. Entonces, al hacerle Jehová Dios el llamamiento a Abraham, le está diciendo: hágame el favor, y ese nombre de enaltecimiento, de orgullo, de altivez, tiene que dejarlo atrás. Ya tu vida no se va a caracterizar por ser enaltecido por las personas, por buscar que todos te admiren o que todos te vean como el mejor, o que tengas las mejores posiciones, o que tengas autoridad sobre todo el mundo y que tú estés por encima de todos. No. El llamamiento implica que antes de estar enaltecido, dice el Señor para Abraham implícitamente: te voy a enseñar a estar a la misma medida de todos tus semejantes, para que tú entiendas su corazón, para que tú les mires como iguales, para que tú comprendas y tengas las mismas necesidades que ellos, para que cuando vengan a ti, tú sientas compasión por ellos. Y es al mismo estado al que quiere llamarnos el Señor en esta mañana. En Apocalipsis dice que al que venza se le dará una piedrecita blanca, y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque este nombre que carnalmente se nos dio es el nombre al que tenemos que renunciar. Mi nombre, por ejemplo, Sandra, significa defensora de la humanidad. Pero cuando el Señor me hace el llamamiento, yo puedo entender que yo no puedo defender a nadie.
que yo necesito que me defiendan, que yo necesito un juez justo para que haga un juicio justo sobre mi vida primeramente y me enseñe a caminar en la justicia para luego sí poder hacer defensa de una persona. Eso es lo que implicaba el llamamiento a Abraham. Abraham fue cambiado su nombre por Abraham. Abraham o Abraham. Abraham significa padre de multitudes o de muchedumbre de personas. Padre de multitudes. Pero para empezar a ser padre de multitudes, Abraham tenía que comprender y aprender ciertas características de la personalidad de cada uno y que pudiera también llamarse padre, que se condoliera, que estuviera presente él mismo, que batallara y peleara no solo por él, sino por todos los que vendrían detrás de él, ¿cierto? Todos los que estarían. Entre esos todos estamos incluidos hoy nosotros, porque la Biblia nos llama que nosotros somos hijos de Abraham, injertados en la promesa que el Señor le da a Abraham. Entonces vemos que el llamamiento realmente tiene cosas muy valiosas para las personas, pero que esas cosas valiosas hoy para nosotros, para el Señor, no tienen valor. Y es necesario dejarlas atrás para empezar a desaprender y luego aprender lo que nos dice la palabra y su palabra para nosotros. Amén. Muy bien. Después de esto, entonces, vemos algo acerca de la casa del padre de Abraham. Abraham es hijo de Taré. Taré es servidor de Nimrod. ¿Se acuerdan quién es Nimrod? Nimrod fue proclamado el primer hombre más fuerte sobre la tierra. Era un gran cazador, un arquero maravilloso. Nimrod fue aquel a quien se le ocurrió la idea de hacer una torre que llegara ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y luego subirse a esa tierra y con su arco y su flecha enfrentarse a Dios mismo. Es el primer hombre que se enfrentó a Dios. Ese es Nimrod. Taré estaba al servicio de Nimrod. Entonces Taré fue inducido, enseñado en una cultura completamente politeísta, una religión politeísta, y en una cultura en la que se daba adoración a un hombre, en que se miraba qué era por encima o qué estaba por encima de lo común, y de una vez se establecía adoración a eso. Fueran los animales, fuera el cielo, fueran las estrellas y fuera lo que fuera. ¿Sí? La cultura a la cual estuvo sometido Taré se alejaba mucho del conocimiento de Dios. En el tiempo de Abraham, a pesar de que se había salido del diluvio, que fue una catástrofe mundial bastante significativa porque solo quedaron 8 personas vivas en todo el mundo. Y luego, entonces, las mismas personas se alejan, ¿cierto? Noé, y eso que Noé enseñándole la palabra de Dios a sus hijos, pero sus nietos, sus bisnietos y todas esas personas se alejaron de Dios, construyen la torre de Babel. El Señor confunde las lenguas, empiezan a dispersarse los pueblos y a hacerse distintos por toda la tierra, pero a pesar de eso, el Señor había reservado a algunas personas, entre esas Abraham, que tuviera un oído dócil para escuchar el llamado de Dios. Hoy, en estos tiempos donde hay tantas doctrinas, tantas religiones, tanta política y tantos cuestionamientos, filosofías, tantos cuestionamientos, dice la palabra, huecos,
filosofías huecas y muchas cosas de esas, en medio de todo eso, el Señor se ha reservado un pequeño remanente en el cual estamos tú y yo. El remanente de aquellas personas que serán sensibles para escuchar la voz del Señor. Un remanente que se guarde íntegro delante de Dios para que cuando Él venga halle a esos que decidieron estar en la presencia de Dios. Y eso somos nosotros. Amén. Le damos un aplauso para aquel que decidió guardarse ese pequeño remanente. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Llamamiento implicaba entonces que tenía que dejar todas esas cosas, pero también implicaba una serie de promesas que estarían dispuestas para Abraham, para su descendencia, con tal de que él siguiera los caminos del Señor. Y vamos a ver cuál es. Versículo 2 de Génesis 12. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Engrandeceré tu nombre, pero ya no serás padre enaltecido, serás padre de muchedumbres, de multitudes. Eso es. Vamos a entrar a aprender cómo ese llamamiento y esas promesas que le fueron dadas a Abraham también son dadas para nosotros. Vamos a compararlo hoy con nosotros. Lo primero, le dijo, te daré una simiente. Los 4 elementos, una simiente que te adore, una simiente que se levante delante de Dios, una simiente que reconozca al Señor Dios Todopoderoso como su único y suficiente Salvador. Gálatas capítulo 3, versículo 8, vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros, ¿cierto? A los gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Todas. Previendo el Señor que habría de justificar a los gentiles. Es decir, que iba a entrar a los gentiles al rebaño de Dios. Es decir, que iba a abrir las puertas, ya no solo para el pueblo de Israel, sino que todos tendríamos acceso para entrar delante de la presencia de Dios. Previendo que Él iba a dar un cordero justo y santo, sin mancha y sin arruga, que fuese presentado como aquel justo por los pecadores. Entonces presenta a su hijo, nos da a su hijo, pero de antemano, más o menos unos 2000 años antes de que el Señor Jesucristo viniera sobre la tierra, se levanta un hombre llamado Abraham. Y le es dada la promesa de que en él seríamos benditos nosotros y nuestras familias. Nosotros y nuestras familias. Qué maravillosa promesa, ¿cierto? Salmo 115, versículo 13, nos dice de la siguiente manera: bendeciré a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. A pequeños y a grandes. A pequeños podemos pensar a simple vista, los niños. Y a los grandes, los adultos, ¿cierto? Bendeciré a los que temen a Jehová. Pequeños, que se consideren como nada. Personas que ya digan, no puedo, no tengo cómo adorar al Señor. Personas que ya le conocieron tal vez demasiado ancianos. Personas que no tienen un estudio o una capacitación para poder hacer lo que se debe hacer. Personas que tal vez no saben hablar ni saben dirigirse a muchas personas. Personas como yo que somos demasiado tímidas, incapaces de establecer relaciones de amistad. ¿Por qué? Por la timidez. Y que a veces pasamos por
orgullosos y arrogantes porque no se nos conoce por dentro. Somos personas a pequeños, esas personas que tal vez consideramos que no somos dignos o no somos aptos para ser llamados hijos de Dios. A esos son los que también llama, a esos son los que también se acerca. Es decir, que no hay límite de edad. Es decir, que para el Señor no es, ¿cómo es la vida útil de una persona? De los 15, expectativa de vida a los 35, ¿no? O sea, ya después de que nos presentamos a una empresa y ya tenemos 35 años, 36, o como yo, unos 46 años, ya como que venimos siendo demasiado viejos e inútiles. Pero yo me siento en la flor de la juventud. Yo me siento en la flor de la vida. No sé por qué dicen que no. Así es. Es más, entre más ancianos venimos a ser más productivos. Porque los ancianos tenemos más experiencia, más conocimiento, más disciplina. Y lo que decimos que hacemos, pues lo vamos a hacer. ¿Cierto? Pero a veces los chicos se han levantado con tal grado de pereza que como que dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. Y eso es en general. Hoy la humanidad se ha levantado de esa manera. Es así. Todas nuestras generaciones ya no son igual de productivas como fuimos nosotros en esa edad. Y nosotros no somos igual de productivos como fueron nuestros padres a esa edad. Y así sucesivamente para atrás. ¿Por qué? Porque se ha degenerado tanto la raza humana, tanto, que ni siquiera las fuerzas físicas hoy alcanzan para hacer lo que se desempeñaba antes. Los alimentos de hoy son solo químicos. Solo químicos. Y eso no nos da la energía que pudieron tener nuestros padres y nuestros abuelos. Ustedes ven, ellos vivían 90, mi abuela tiene 91 años, es muy lúcida, se sube a los palos de los árboles de naranja para bajar naranjas, mandarinas, cuida gallinas, coge café como cualquier persona, se tercea su cesto y se va a coger café. Y si tú le hablas, es muy lúcida para todo. Pero si tú me pones a mí a subirme a un palo de naranja, a bajar naranjas, yo te cuento que vas a tener que subirte tú para bajarme a mí. Porque escasitamente podré subirme. Entonces, ahí está. Y me dobla la edad. Pero sin embargo, ellos tenían muchas fuerzas y muchas capacidades más que las nuestras. Y así porque vamos en decadencia en todas las áreas. No solamente en el área social, no solamente en la moralidad. Vamos en decadencia en todas las áreas físicas también y emocionales que puede sentir una persona. Eso es. Segundo, le dice a Abraham que le dará una tierra para que esa simiente viva, tranquila y en paz. Una tierra prometida a la cual ellos llamarían Canaán, tierra en la que fluye leche y miel, es decir, donde encontrarían todo lo que el Señor tenía para sus vidas. Eso es. Vamos a ir por favor a Génesis 17:8. Y luego a 2 de Pedro 3:13. Génesis 17:8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. ¿En heredad cómo? Perpetua. Y seré el Dios de ellos. Miremos si se está cumpliendo esta palabra que está escrita en Génesis hace más o menos unos de 4000 años en adelante. Dice: daré a tu descendencia esta tierra y será una heredad perpetua. Hoy la descendencia directa de Abraham, ¿quiénes son? Los israelitas, el pueblo judío.
¿Tienen la tierra? ¿Es una heredad perpetua? Sí. Después de 4000 años, hoy podemos ver cumplimiento en ellos. Les fue arrebatada la tierra, les fue quitada, pero en 1948 nuevamente les fue entregada y nació Israel como nación ese día, como estado, y les fue dado y otorgado un pedazo de tierra, ya no tan grande como el que estaba en esos días, a causa de todos los imperios que vinieron y robaron, pero sí es la heredad perpetua del pueblo de Israel, la tierra de los judíos. Bendita sea esa tierra. Dice, Canaán es un territorio estratégico ubicado entre Egipto y Mesopotamia, muy buscado por la gente y muy anhelado y querido por todos los pueblos que están alrededor de ellos, porque era parte de las rutas comerciales donde se movía absolutamente todo. Todo lo que se movía en el mundo antiguo tenía que pasar por las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia. Eso es. Entonces, por eso esa tierra era muy deseada. Segundo, dice que le daría la tierra a perpetuidad y que sería el Dios de ellos. Hoy se cumple que el Dios Yahweh, conocido por ellos Hashem, el Todopoderoso, es el único Dios del pueblo judío. Sí. Es una de las únicas religiones monoteístas que conservan dentro de su corazón la adoración a un solo Dios. Es más, hace 8 días aprendíamos el Shema, ¿cierto?, del pueblo de Israel, que dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Jehová tu Dios uno es. Esa Shema u oración que se pronuncia al levantarse y al acostarse. Eso es lo que no le deja al pueblo de Israel olvidarse de que solo hay un solo Dios, creador de los cielos y la tierra, creador del pueblo y creador de todas las cosas que nosotros podemos ver, que se llama Yahweh. Yahweh. Amén. Eso es. Ahora, como era ese pedazo de tierra tan importante, fue disputada por muchos de los imperios que a lo largo de estos 4000 años han estado sobre la tierra, ejerciendo autoridad sobre la tierra. El egipcio, el sirio, ¿cierto?, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, que es el último imperio que cuando vino el Señor Jesucristo tenía autonomía y autoridad sobre el pueblo de Israel, ¿cierto? El último imperio. Muy bien. Si nos ponemos a comparar, la Biblia dice que todo va como en un círculo y que todo se repite. Si nos ponemos a comparar los mismos imperios que gobernaron sobre el pueblo de Israel hasta que el Señor vino, son los mismos imperios que comenzaron a gobernar desde el Señor Jesucristo hasta hoy. ¿Cuál es el gobierno mundial o cuál imperio tenemos sobre todo el mundo y sobre Israel? El imperio romano. El imperio romano a través de la religión. A través de una religión estudiada para que todos los pueblos y religiones se unieran a ella bajo el nombre de ecumenismo, ¿cierto? Bajo el nombre de ecumenismo, una religión que fuese universal, que fuese enseñada en toda la tierra para que esa religión fuera seguida por todos los habitantes de la tierra. Hoy, haciendo un paréntesis a este tema que estamos viendo, debemos estar muy conscientes. Tengamos cuidado porque pronto el Papa va a firmar un tratado de paz. Y eso va a ser entre los meses de mayo y abril. Enero, febrero, marzo y abril. Y ese
tratado de paz implicará que el pueblo de Israel llegue a una sociedad con los pueblos que están alrededor de ella, que quieren quitarle la tierra. Irán, por ejemplo. En las últimas noticias se ha visto que Irán atacó a Israel e Israel le tocó devolver el ataque, defenderse. Eso es. Ahora tengamos la lupa, porque cuando este tratado sea firmado, muy pronto nacerá de ello la persona que será llamado el anticristo. La persona que buscará un solo gobierno mundial, una sola moneda mundial, y este tratado de paz implica que haya una sola religión mundial. Eso es. Entonces, es el tratado que abre paso al anticristo. El anticristo ya está entre nosotros, así de que tengamos cuidado. Cuidado, porque estos días son malos. Muy bien. Tercero, dice también el versículo 2, y haré de ti una nación grande. Miremos cómo nos llama entonces el Señor hoy a cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Miremos cómo somos llamados cada uno de nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Se cumple la palabra? Sí, igual. Así como para Abraham fue dado el que tuviese una nación y que él fuere padre de una nación gigantesca, hoy el Señor nos dice a nosotros que estamos incluidos dentro de esa nación. Somos una nación santa delante de la presencia de Dios. Es como Él nos llama a cada uno de nosotros. Y la cuarta de ellas está en el versículo 3 de Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti algunas familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Entonces el Señor trae para Abraham también una promesa de bendición, de prosperidad, de guardar sus vidas, de protección divina sobre esa nación. Hoy vemos que aunque se han levantado muchos en contra de la nación de Israel, hoy la nación de Israel levanta su bandera y es un estado. A pesar de que muchos, casi todos pelean contra ella, ella se levanta con su bandera a decir: aquí estoy, el Señor me tiene aquí. Eso es. Muchos han hecho guerra, muchas calamidades han pasado, muchas guerras, acabar mucha gente, matarles muchas personas, como los nazis, ¿cierto? En esa época de Hitler, el holocausto nazi, más de 6 millones de personas fueron masacradas vilmente, pero sin embargo hoy tienen un remanente que conserva el nombre del pueblo de Dios. Asimismo, el Señor dijo que siempre seríamos una nación. No importa lo que venga contra nosotros, no importa lo que se levante, no importa la situación económica del lugar donde estemos, no importa la situación cultural, ni política, ni quienes se levanten contra nosotros, porque aunque fuésemos perseguidos, entre más seamos perseguidos, el Señor va a guardar ese pequeño remanente, porque a Él le interesa hacer una nación que honre su nombre y que levante bandera en nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos. Ese es el Padre. Gálatas capítulo 3 versículos 27 al 29.
Vamos a leer qué dice acerca de esa bendición y protección divina que el Señor establece para nosotros, y vamos a mirar si realmente nosotros somos incluidos en ella. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muy bien, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo el Señor. Todos vosotros sois uno. Así de que ya no somos las mujeres menos que los hombres. No son mayores los judíos que nosotros los gentiles. No son más los que tienen, los que están en libertad, y menos los que son esclavos o fueron esclavos en algún momento, sino que en Cristo todos venimos a ser uno solo, uno. Dice versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, y empieza haciéndonos preguntarnos, ¿somos de Cristo? ¿Realmente somos de Cristo? Porque podemos estar aquí, pero el Señor enseñó acerca de que juntamente con el trigo estaría la cizaña. La pregunta sería, ¿quién de nosotros realmente es de Cristo? ¿Eres trigo o eres cizaña? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Así de que nosotros tenemos hoy una bendición que fue dada hace más o menos 4,000 años a un hombre. Entre esos hoy ya nos estaba bendiciendo el Señor para este momento. ¿No le parece maravilloso? Llamarnos benditos de Él. Cuando hace 4,000 años ni siquiera estábamos, no sé en dónde. No sé en dónde estábamos. Eso no lo he estudiado. Sí, pero estábamos en el corazón de Dios. Estábamos junto a su pensamiento. Él nos tenía atesorados en su corazón. Dio esa palabra porque pensó en cada uno de nosotros, porque sabía que hoy nosotros necesitábamos de Él, porque sabía que hoy estaríamos en este lugar, que hoy perteneceríamos al pequeño remanente que puede levantar bandera y decir: yo confío en el Señor es uno, es único, es verdadero, Él me sostiene, Él me ayuda, Él me protege, Él me levanta en medio de cualquier calamidad. Él estará conmigo. Y podemos decir, aún como dijo Job: aunque Jehová me matare, en Él esperaré. Aunque decidiere acabarlo todo en este momento, tenemos una esperanza absoluta de que fuimos bendecidos antes de nacer, que no somos semejantes a otros, que no somos iguales al mundo, que somos escogidos, que fuimos pensados, que somos amados, que Él nos piensa, que Él está junto a nosotros, que su presencia ha dispuesto para que venga a este lugar y sobre este núcleo de personas. Amén. Vamos a aprender entonces cómo fue cambiada la mentalidad y cómo Él hizo o cómo devolvió o cómo se da uno cuenta que realmente todo lo que Él era quedó atrás y fue entonces transformado en una nueva mentalidad y fue enseñado en algo que el Señor quería que Él aprendiera. Él empieza entonces, después de ese llamamiento, a establecer altares para Jehová, altares para Yahweh. Y vamos a verlo. Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo:
a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a donde estaba, a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. 13:18. Abraham pues, removiendo su tienda, o sea que otra vez se pasó a otro lugar. ¿Sí? Estamos ya como Abraham. Cada año cambiamos de casa con mi esposo. Entonces, estamos como Abraham. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces comprende Abraham algo muy importante, ¿cierto? Comprende que él ya no era semejante ni igual a las personas y al pueblo de donde provenía. Edifica altar a Yahweh en cada ciudad donde posaba. ¿Qué significa edificar altar al Señor? Primero, que tenía una confianza genuina en que todo lo que el Señor le había dicho se cumpliría. Segundo, que realmente creía que la voz que estaba escuchando era de Dios, el Todopoderoso, que estaba sobre su vida. Tercero, que proclamaba al único Dios verdadero, Yahweh, como el único entre todos los dioses, y que aunque todos los pueblos que él estaba pasando eran politeístas y adoraban a muchos dioses, él se levantó a un altar para decir: este es el altar de Jehová, yo no tengo sino uno solo, él es mi Dios, él es mi confianza. ¿Qué puedo entonces yo decir acerca de eso? ¿Qué necesita el Señor hoy para nosotros? Primero, que tengamos una relación genuina con Él, que establezcamos una relación tan íntima con Él que podamos reconocer la voz de Dios en medio de muchas voces. Segundo, que seamos tan capaces de tener una confianza tan genuina en Dios que aunque perdamos todo lo que tenemos, que aunque venga lo que venga y arrastre todo lo que nosotros tenemos, si estamos vivos, todavía confiemos en que Dios es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Tercero, que establezcamos una relación tan íntima con Él, una relación diaria, una relación que nos conecte día tras día en su presencia, a modo que cada uno de nosotros también podamos estar seguros de que esa palabra que fue dada a Abraham hoy cubre nuestras vidas y nuestros hogares. ¿Qué significa también, o qué significó para Abraham levantar altares a Yahweh? Significó que se metió en una aventura, algo que no conocía. Una aventura es algo que uno no sabe, ¿cierto? Ni para dónde va ni qué va a hacer. Que lo que le salga, eso hace. Eso es, vamos a aventurar, es algo que uno no tiene control ni sabe lo que va a pasar. Eso es la certeza. Muy bien, Abraham se metió en una aventura de fe, de esperanza y de paciencia. Hoy el Señor nos hace un llamamiento pidiéndonos a unirnos a la aventura de Abraham. Una aventura en la cual nosotros no sabemos qué pasará diariamente, en la cual nosotros no tenemos el control de nada, en la cual hoy podemos tenerlo todo y mañana no. Pero por sobre esas cosas se levanta nuestra paciencia y nuestra fe de que Él todo lo solucionará para nosotros, porque es nuestro Padre, porque tiene cuidado de nosotros.
de que aunque nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas, ni cambiar los lugares, ni cambiar las culturas, ni cambiar las cosas que se imponen sobre nosotros, lo que sí podemos es pararnos y tener algo que sea, sí, una seguridad, pero también una voluntad de hacer lo propuesto sin que nada nos mueva de eso. Sí, una convicción, una determinación es la palabra correcta. Una determinación de adorar al Señor por encima de todo lo que pueda suceder. Eso es. ¿Y qué significó último? Levantar el altar. Sacrificó todo lo que tenía por quien lo llamó. Lo más valioso para su vida. Sacrificó su parentela, sacrificó su tierra y sacrificó la casa de su padre. Hoy el Señor nos hace el mismo llamado. Y el segundo cuestionamiento de esta mañana es: ¿hasta cuándo serás capaz de sacrificar por el llamado del Señor en tu vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde serás capaz de ir? Luego vemos en el capítulo 14, versículo 17 en adelante, cómo la forma de pensar de Abraham había cambiado tanto, que empieza a dar fe y resultado y a hacer cosas que él no tuvo previstas antes. Fue enseñado en ellas, pero hasta aquí se nombra que lo hace. Hasta aquí se nombra, es decir, que todo el trasegar y todos los lugares y todas las cosas que pasó le enseñaron a cambiar su mentalidad, a no confiar en lo que él poseía, a no confiar en lo que podía ver, sino a confiar en lo que no se ve, a confiar en lo que no poseía e ir detrás de una palabra que el Señor le había dicho. Eso era. Leamos, versículo 17 del capítulo 14. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y vio los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Empezó entonces Abraham a cambiar su pensamiento. Por eso hoy decía que lo primero que tenemos que hacer es desaprender. Para empezar a renovar nuestra forma de pensar, tiene que producirse dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, porque para los judíos el corazón implica los pensamientos, la lógica y la razón, ¿cierto? Entonces hoy tiene que producirse una transformación dentro de nuestro corazón, a modo que entendamos lo que Abraham experimentó en todo el trasegar de su vida. ¿Qué fue lo que tuvo que dejar atrás y qué fue lo que obtuvo? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Hacia dónde fue su conocimiento entonces? Dice, versículo 20, y le dio a Abraham los diezmos ¿de cuánto? De todo lo que poseía. Recordó a Abraham entonces que había sido enseñado en algo que se llamaba generosidad, en algo que cambiaba y transformaba el pensamiento del ser humano.
en algo que les sacaba de una cultura de escasez para tomar una cultura de abundancia, viviendo bajo el régimen del único Dios verdadero. Y reconoce entonces, empieza a reconocer el diezmo, lo que le pertenecía a Dios. Diezmo viene de la palabra maaser, que significa la décima exclusiva de Dios. La décima exclusiva de Dios. Y recuerda entonces tú hoy que en el relato bíblico desde Adán fue puesto en el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén le fue dado a Abraham todo lo que había para su servicio, para su bendición, para que él se gozara y estuviera alegre. Únicamente el Señor se reservó 2 árboles que estaban en medio del huerto. ¿Cuáles son? El árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y el Señor le dice a Adán: yo te doy todo lo que tienes, mira alrededor, todo lo que tú ves, eso es tuyo. Tú puedes gobernar sobre los animales, tú puedes comer todas las frutas que desees, tú puedes correr y bañarte en todos esos ríos que te doy. Habían 4 en ese momento. Había oro en esos ríos, habían cosas preciosas en esos ríos. Y toda esa tierra era maravillosa. Y le dice todo eso, pero hoy te voy a enseñar, yo me reservo para mí estos 2 árboles. Estos 2 árboles no los vas a tocar, no son tuyos, porque estos 2 árboles significan que la 10ª parte me pertenece a mí, dijo el Señor. Le enseña entonces a Abraham. A lo largo entonces de Israel en el pueblo, también vemos que él establece 12 tribus para él, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel. Pero que dentro de esas 12 tribus toma a una, llamada la tribu de Leví. Y es cambiada por todos los primogénitos de todas las otras tribus. Entonces toma a la tribu de Leví y dice: la tribu de Leví será mi herencia. Yo seré para ellos herencia, yo los mantendré. Así de que a ellos no les voy a dar tierra para que ellos vayan y trabajen, porque ellos tienen que trabajar en el templo. Entonces todas las 11 tribus, todas las otras 11 tribus, se les dio heredad para que trabajasen y se mantuvieran. Y la tribu de Leví fue llamada entonces la 10ª exclusiva de Dios. Los que vivían en el templo eran la 10ª exclusiva de Dios, apartados para un servicio en el templo, únicamente para ministrar la presencia de Dios. Esa era la 10ª exclusiva de Dios. Luego, entonces, hoy podemos aprender acerca de realmente qué es el diezmo, qué es la ofrenda, qué son las primicias. El diezmo es lo que le pertenece a Dios. Y el pueblo judío ve la 10ª parte como donde se empieza, ¿no? Donde se empieza. Ellos no dan, mejor dicho, la 10ª parte es lo mínimo desde donde ellos parten para darle al Señor. Ellos siempre dan más. La 10ª parte o el diezmo significa el reconocimiento de que Yahweh es mi proveedor. Mi proveedor. Él me dio, por tanto yo doy. Él me dio, por tanto yo ofrezco. A Adán le fue dado, por tanto Adán no podía tocar esos árboles. Eran del Señor. La tierra le fue dada al pueblo de Israel, pero fue tomado un pueblo, una tribu para él, porque era la 10ª exclusiva para el servicio de él. Eso es lo que significa. Ahora, reconoce entonces Abraham que la provisión que tenía en su mano eran única y exclusivamente lo que Dios había
le había querido dar, le había querido otorgar a su mano. Tuvo entonces un cambio de mentalidad acerca de lo que antes tenía, de lo que antes había vivido y de lo que empezaba a vivir ahora con el Señor. Ya no confiaba en sus fuerzas, ya no confiaba en lo que tenía, ya no confiaba en sus posiciones, ya no confiaba en su nombre, ya no confiaba en las personas que estaban alrededor de él. Confiaba única y exclusivamente que todo lo tendría de la mano del Señor. Eso es, por eso dio el diezmo de todo y lo ofreció. ¿A quién lo ofreció? Dice que a Melquisedec, sacerdote del Rey Altísimo. Ese Melquisedec era Jesús mismo. ¿Por qué me atrevo a decir que Jesús mismo? Porque ninguna persona puede bendecir a otro, solo Dios. Nosotros no bendecimos. Nosotros cuando decimos Dios te bendiga, es una proclamación de que Él, o que le estamos pidiendo a Él, que Él te bendiga. Pero yo no puedo bendecir. Yo no puedo bendecir. Mi bendición simplemente es una exaltación. El único que puede bendecir es Dios. Entonces Abraham le dio a Melquisedec, al Señor Jesús en ese momento, el diezmo de todo. Porque ¿a quién se le presenta? A Dios. A Dios. Dios es el que debe recibir la 10ª parte de lo otorgado para nosotros. Ahora, desarrolla entonces Abraham un estado espiritual de generosidad. Y la palabra generosidad es nedibú. Nedibú, pero tiene que ver con 3 cosas bien significativas. Primero, darse sin límites. Nedibú significa darse sin límites. Segundo, desprendimiento total de sí mismo. Desprenderse totalmente de sí mismo. Y tercero, una entrega total. Entrega total. Cuando escuchamos lo que significa nedibú, tenemos un ejemplo que sobresale por encima de todos los profetas, de todos los apóstoles y de toda la ley. ¿Y quién es? Jesús. Él fue el único y el primero de todos que fue capaz de darse sin límites. No puso un límite. Dice la palabra del Señor que no se estimó a sí mismo como Dios para verse superior a los hombres, sino que dejó el lugar de Dios en el reino de los cielos y vino a la tierra y tomó la forma de un hombre, que para eso es bajar de grado, ¿cierto? Bajar de jerarquía, hacerse menos. Pero tomó ese estado para bendecirnos. Se dio sin límites. Un desprendimiento de sí mismo. Él fue capaz de desprenderse aún de toda su carne. Toda su carne fue latigada, lacerada, escarbada, arrancada. Sus barbas arrancadas, pisoteado, escupido. Su pudor como hombre fue expuesto delante de todos porque fue dejado sin ropas. Fue expuesto todo su pudor delante de los hombres. Se dio sin límites. Cuando entró la lanza en su costado, únicamente salió las últimas gotas de agua y sangre, porque no se reservó ni su sangre, que significa vida, sino que la dio entera, toda, para cada uno de nosotros, sin límites.
No se reservó nada para él. Se entregó totalmente. Fue capaz de darse absolutamente. Ahora, Abraham, aunque no había conocido a Cristo, aunque no sabía, enseña también con su forma de ser estas cosas. Fue llamado, sí, pero le fue dado un hijo. Uno de un descendiente, el cual llevaba la bendición sobre sí. Pero ese descendiente fue pedido Dios. Fue llevado al altar, juntos fueron hasta el altar. Entre juntos construyeron el altar con piedras, buscaron los chamicitos, las hojas con que iban a prender, ¿cierto? Y luego, ¿qué hace su hijo? ¿Qué hace el padre con su hijo? Amarra sus manos, lo acuesta en el altar y levanta el cuchillo para ofrecerlo, porque el Señor lo pidió. Dejó todo, entregó todo lo que tenía. Para Abraham, su mayor tesoro era su hijo, pero él no lo reservó para él. Fue capaz de ofrecerlo delante de Dios. ¿Aprendió la lección? Toda la lección. Y cuando levanta su cuchillo para ofrecer a su hijo, el Señor, ¿qué le dice? Detén tu mano, no lo hagas, porque me he provisto de un carnero, allá está. Hoy el Señor no nos va a pedir que sacrifiquemos a nuestros hijos. No nos va a pedir que sacrifiquemos y traigamos aquí nuestras propiedades, todo lo que nosotros tenemos, no. Pero sí lo que nos pide es que empecemos a ver las cosas de manera distinta. Que no confiemos en las fuerzas que nosotros tenemos para adquirir algo, porque todo viene de Él. Eso es. Muy bien. Se entrega totalmente. Y esta palabra, o el estado generosidad, de hecho es un estado espiritual de la persona, y esa es la tercera cosa en la que hoy podemos pensar. Somos generosos, es decir, hemos ascendido a un estado espiritual superior, o nos mantenemos en un estado de escasez. Esa es la pregunta. Al que tiene un estado de escasez en su alma y en su mente, hay que estarle prometiendo, hay que estarlo empujando, hay que estarle dando ánimos para que dé. Pero al que ha aprendido la lección, simplemente se le enseña y comienza a hacerlo, porque sabe quién es su proveedor. Eso es. Ahora voy a darles un ejemplo de cómo medir si tenemos una mentalidad escasa o si tenemos ya una mentalidad generosa frente a lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Los de mentalidad escasa, y entre estos yo misma, porque creo que la cultura a nosotros nos ha enseñado la mentalidad escasa como nuestra forma de vida. Primero, dentro de la mentalidad escasa, yo doy para recibir. Yo doy para recibir. Entonces, si yo traigo una ofrenda o traigo el diezmo, ¿qué espero? Que el Señor lo multiplique. Que el Señor me dé. Si yo doy algo a alguna persona o si ofrezco algo, lo hago con el propósito de sembrar para después recoger, ¿cierto? Muy bien. Pero en la actitud generosa, yo doy porque el Eterno me ha dado, porque Él me entregó lo mejor de Él para mí. Por tanto, yo doy. Ese es el pensamiento de la mentalidad generosa. Segundo, en la mentalidad escasa, yo tengo una actitud de mendicidad. Dame. Señor, necesito. Señor, provéeme.
Señor, recuerda que. Señor, dame. Y todo es para mí. Todo es para mí. Pero en la mentalidad generosa, yo recibo de parte de Dios, por tanto, doy. Miren la forma de la mano. Escasa, pido. Levanten sus manos, abran sus manos, levántenlas para recibir. Hoy el Señor quiere darles. ¿Qué nos están enseñando? Una mentalidad escasa. Él ya nos dio. Él ya nos dio bendición. Él ya otorgó prosperidad. Él ya dio una palabra hace 4,000 años de que en Él seríamos benditas todas nuestras familias. Que todo lo tendríamos. Que Él sería nuestro guardador. Que Él sería nuestro ayudador. ¿Qué pedimos hoy? Pero sin embargo, la misma religiosidad nos ha enseñado. Levanten las manos y pidan. Pidan la unción. Mentira. ¿Cuál unción? ¿Qué pedimos? La unción, un poder especial para hacer cosas maravillosas y destacarnos, hombre enaltecido. La unción ya la tenemos. ¿Cuál es la unción? El Cristo. Ya habita dentro de nuestros corazones. Esa es la unción. Él es el que nos dará la fuerza para sostenernos. Él es lo que nosotros necesitamos para recibir la vida eterna. Es Él. Esa es la unción. Lo único que dice el Señor que pidamos de Dios es sabiduría, y nos será dada sin reproche. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Pidan sabiduría. Otra cosa que debemos pedir es el bautismo del Espíritu Santo para poder tener poder en nuestras palabras para evangelizar. Eso es. Pero nosotros no debemos pedir delante del Señor, ya lo tenemos. Sin embargo, muchos predicadores aún nos han enseñado a una actitud de mendicidad escasa. Levanten las manos, pídanle al Señor, pidan que va a dar. Ya lo dio. Lo tenemos. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que lo tenemos. Tercero, la mentalidad escasa. Lo que me sobra, le traigo al Señor. Listo, tengo tanto, pero tengo que apartar para el arriendo, para los servicios, para las universidades, para el colegio, para mis gastos personales, y no me quedo. Señor, esta vez no me quedo. ¿Por qué? Porque en la mentalidad escasa es lo que sobra para el Señor. En la mentalidad generosa, yo preparo mi diezmo, mi ofrenda, y lo aparto para Dios. Cuando tengo todo, tomo de todo lo que tenga, lo que el Señor me permita en mi corazón, lo que conforme a mi generosidad soy instruido, no importa si es hasta el 90%, porque estoy segura que con este 10% el Señor nos va a sacar. Pero lamentablemente hemos sido enseñados al revés. 10%, ¡uy! Si decimos de 1,000,000, 10%, ¿cuánto sería? 100,000 pesitos. 100,000 pesitos. Y como somos de mente tan escasa, pues no tendremos millones. Porque si nos duele dar 100,000 pesos, eso es. Lastimosamente es así. Pero no lo hagamos porque nos obligan. Es cuando en el corazón ya hemos cambiado a una actitud generosa. Eso es. Ahí es donde recibimos bendición. Marcos 12:41. Si quieren, pueden leer Primera de Crónicas 29 en casa. Y se van a dar cuenta cómo el pueblo judío fue enseñado en la generosidad, a modo que traían tanto al templo que decían:
no más. No más, por favor, no más. Eso es. Pero vamos a leer Marcos 12:41 y vamos terminando. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Pues claro, echaban mucho porque eran ricos, porque tenían, ¿cierto? Versículo 42. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Pasémoslo al día de hoy, 2 monedas de 50. Es lo mínimo, ¿cierto? La misma moneda que hay. 2 monedas de 50. Pero mira lo que pasa. Versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y uno empieza a preguntarse, pero semejante cantidad de dinero que echaron los ricos, y esta viuda pobre echó más. Miremos el siguiente. Porque todos han echado de lo que les, mentalidad escasa, pobre, pero esta de su pobreza echó todo, mentalidad generosa, todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Se reservó algo para ella? Dijo: Señor, tengo 100 pesos en 2 monedas de 50. Miti, porque es que tengo que salir de aquí a almorzar. Entonces, la mitad para ti, la mitad para mí. No. Ella, en medio de su pobreza, tenía una mentalidad generosa. Había aprendido la lección. Y lo que les voy a decir es algo que toca mi corazón muchísimo y que hasta ahora lo aprendí. Yo pensaba que el Señor escudriñaba el corazón de cada persona cuando estábamos en este momento, cuando la palabra de Dios estaba diciéndosele al pueblo. Entonces, por la palabra, Él escudriñaba el corazón de la persona. Pero me doy cuenta que no es así. Cuando tú vienes a la iglesia, Él escudriña tu corazón no en el momento de la alabanza ni la adoración. No en el momento en el que tú saltas de gozo, ni lloras delante de la presencia de Él, ni oras. ¿Por qué? Porque cuando saltas de adoración, Él está escuchando lo que tú estás hablando y cantando. Cuando tú estás orando y pidiendo para ti, Él ya conoce tus peticiones. Pero cuando realmente escudriña tu corazón y sabe quién eres tú, es en el momento de las ofrendas. Cuando se viene hacia el altar y se presenta la ofrenda delante de Dios, es cuando el Señor mira y escudriña los corazones de todos los que vienen delante del altar. Ahí es. Yo pensé que era en otro momento, pero es en este. Y hoy quiero enseñarte la importancia para el Señor de presentar delante de Él y de ofrecer los diezmos, las ofrendas y las primicias delante de Él, porque no es para el pastor. Y si desafortunadamente llegase a pasar que tus diezmos son robados por el pastor, tú eres bendecido porque el corazón tuyo Dios lo conoció, pero el pastor es el que va a presentar el cargo delante del Señor. Así de que no te preocupes por lo que pase con eso. Hoy en esta iglesia puedo decirte que hay libros de contabilidad que siempre hemos sido abiertos para que tú puedas pedirlos y mires en qué se ha gastado tu diezmo, tu ofrenda, para que sepas realmente lo que ha pasado. Es más, no hemos escondido nunca absolutamente nada de cómo se administra en este lugar. Hemos sido sinceros con ustedes, precisamente porque no queremos usurpar y no queremos ser delante de Dios, ser llamados deshonestos o perder nuestra salvación por causa de eso.
Eso es, así es como se trata y como se pasa aquí. Ahora voy a pedirte por favor que abras Mateo 5, 23 al 25 y con esto terminamos. Mateo 5, 23 al 25. Dice: por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque Él mira el corazón. Porque Él sabe que tu ofrenda no es acepta cuando no estás bien. Él te pesa en todas las áreas, no solo en el área financiera, en todas las áreas. Dice, versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. No estamos hablando de una cárcel física, estamos hablando de una cárcel espiritual. Ponte de acuerdo con tu adversario, con aquel que puede levantarse contra ti y decir lo que cada uno de nosotros somos. Ponte de acuerdo con Él. ¿Sí ven la importancia de las ofrendas? La importancia de ese momento. A veces lo desconocemos. Y como lo desconocemos, es irrelevante en el servicio del Señor. Y pensamos que es mucho mejor el tiempo de adoración y alabanza, que es mucho mejor el tiempo de ayuno, que es mucho mejor el tiempo de oración, que es mucho mejor proclamar cosas para nuestras vidas, que es mucho mejor sentarnos al escuchar la palabra. Pero hoy te digo la importancia de cada una de esas cosas y cada una de ellas trae bendición para nuestras vidas. Pero en el lugar donde somos pesados y Él conoce nuestro corazón, es cuando presentamos nuestra ofrenda, porque es allí donde conoce si nuestra mentalidad ha sido cambiada, si hemos sido renovados y regenerados en Él, si hemos sido transformados a pensar y a confiar que Él es nuestro proveedor, que aunque tengamos lo que tengamos es porque Él proveyó para nuestras vidas, que aunque pudiéramos perderlo todo en un momento, estaríamos seguros que si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Es allí donde podemos tener la confianza plena de que nuestras vidas están solo por Él. Vivimos solo por Él. Vivimos solo por su amor. Vivimos solo porque Él ya nos dio. Proveemos a nuestros hijos solo porque Él nos ha provisto a nosotros. Damos para las demás cosas solo porque de su mano viene la bendición para nosotros. Entonces podríamos decir, ¿por qué nos hemos sentido abandonados? ¿Por qué nos hemos sentido dejados? ¿Por qué nos hemos sentido agotados? ¿Por qué nos hemos sentido sin fuerzas para seguir? ¿Por qué hemos sentido que nuestras oraciones no tienen efecto? ¿Por qué nos hemos sentido sin escucharnos? ¿Por qué hemos sentido que Él se ha alejado de nosotros? Si hoy podemos respirar, solo porque Él pone el aire para que nosotros respiremos. Que si decidiera en este momento cerrar nuestros ojos y no permitirnos ver, si vemos solo es por su misericordia y bondad,
¿Qué si en este momento decidiera dejarnos sin fuerzas para poder caminar? Él lo provee para nosotros porque nos ama. No podemos decir entonces que nos ha abandonado. No podemos entonces pensar que Él se olvidó de nosotros. No podemos entonces pensar que su misericordia no nos ha alcanzado y que su bendición no estuvo con nosotros. Lo que pasa es que el ojo del hombre nunca se sacia, y que entre más tenemos, más queremos. Tenemos una casa pequeña que es nuestro hogar, y sin embargo nuestro corazón nos hace ansiar una más grande para vivir. Tenemos un carro, cualquier denominación, de cualquier marca, pero sin embargo, a pesar de que ese carro nos lleva y nos trae, queremos uno de mejor marca, más grande, más opulento. Tenemos vestido para vestir, pero sin embargo cuando vamos al ropero decimos: no tengo con qué vestirme. Tenemos zapatos para calzar, pero sin embargo despreciamos los que tenemos y queremos otros. No los estoy llamando a que ustedes no busquen estar bien. Los estoy llamando a que estén contentos con lo que tienen y a que den gracias delante de Dios y reconozcan que su bondad y su misericordia les ha alcanzado, que Él ha estado con ustedes todos los días hasta este momento, que Él es quien ha levantado nuestra cabeza en medio de muchas situaciones. Si fuese por pecado, yo sería la primera que estaría descalificada, porque la palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aún estando en esa condición, su misericordia se acerca a nosotros y nos llama y nos dice: ven, hijo, te espero, te doy mi provisión, te doy lo que soy, ofrezco mi vida por ti. No importa la condición. Hoy podemos entonces cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, necesito ser transformado, necesito ser transformada a un pensamiento genuino de generosidad. Necesito dejar atrás ese pensamiento de escasez y mendicidad que me enseñaron a tener, un pensamiento en que no soy dueño de tu heredad, cuando tú me dices que soy tu hijo y por tanto heredera tuya. Que puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia cuando tú me dices: eres mi